buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren conocer un poco más de fotografía. Y fotografía hecha, iba a decir aquí en Lanzarote, hecha por un lanzaroteño, mitad lanzaroteño y mitad gran canario, quizás un poco como yo. Estamos aprovechando que se ha estrenado recientemente Nadie quiere la noche, esa película de Isabel Coixet que está triunfando, que tiene 16 candidaturas o precandidaturas a los premios Goya. Pues este lanzaroteño y gran canario ha hecho la foto fija y making of de esa película. Vamos a hablar de esto y de mucho más con Leandro Betancourt. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Muy agradecido por tu invitación y encantado de estar aquí para contarte la experiencia. Bueno, mucho jaleo porque el que te conoce sabe que estás entre Gran Canaria, entre Madrid, entre Lanzarote. ¿Cuántos días seguidos te toca en Lanzarote? Estoy con una esquizofrenia vital enorme y tengo más puntos en la tarjeta con ministro porque no paro. Estoy de un día para otro, pues ya sabes, viajando de Madrid, que es donde tengo el estudio, donde más o menos bisagro toda la actividad profesional. Hablaremos. Y después en Lanzarote, pues por vínculos estrechamente familiares que conoces, y en Gran Canaria también, por cuestiones profesionales. Ahora mismo estoy preparando una exposición allí también, en el mercado de Navidad, en la galería, en el espacio ST. Ya te contaré un poco. Vale, vamos a ir hablando de muchísimas cosas. Nadie quiere a la noche, esa película, Isabel Coixet, para el que, no sé, el cartel, que es lo que has visto, ese, que lo sepan, ese cartel es tuyo. Cuéntanos un poco, bueno, cómo te llega ese proyecto, porque al final es un proyecto de primera división, si no decir de Champions League. ¿Cómo te llega ese proyecto y cómo lo desarrollaron? ¿Dónde se grabó? ¿Dónde tomaste la fotografía? Pues mira, con ánimo de síntesis, porque sé que el tiempo apremia en televisión, te diré que el proyecto llega después de una serie de concatenaciones y de casualidades y de trabajos que hago en cine, muy intermitentemente desde hace unos años, ¿no? Yo empiezo a hacer fotos con Mararía, cuyo director Antonio Betancourt era mi tío, y a partir de ahí empiezo una relación con el cine muy estrecha. Mi profesión es la fotografía, pero me involucro con proyectos muy pequeños, medianos, etcétera, de cine español en Madrid. Esta relación que tengo con una serie de gentes allí, pues con Mateo Gil, por ejemplo, hicimos un corto que se llevó el Goya. El productor Andrés Santana, que era entonces productor de Antonio Betancourt, mi tío, me llama hace un año, 2 años y medio para hablarme de este proyecto. Y es, como dices tú, dar un salto de Champions League. Hemos subido un poco la categoría y la experiencia ha sido impresionante en todos los sentidos. Pues Leandro, vamos a empezar viendo algunas de las fotos y nos vas comentando un poco pues dónde se rodó. En este caso yo creo que sí, la primera foto y la gente puede ver que ese eres tú, y esa es Juliette Binoche. ¿Qué tal es Juliette Binoche? Esa es Juliette Binoche. Esto es, pues imagínate cómo te tiemblan las patas cuando tienes delante de ti todos los días durante 3 meses a una actriz tan consagrada, de tanto carisma, de tanto talento. ¿Va de estrella? Y no, esos divismos se reducen mucho cuando tú estás en el día a día, ¿no? Hay unas dinámicas profesionales de contacto y de trato muy respetuosas con el espacio que cada uno ocupaba, y indudablemente el mío hacia ella era mucho mayor, y tener todos los días una actriz con un Oscar delante tuya y además viendo que está haciendo un trabajo de una tensión dramática, que quizás por eso ya después te contaré lo recomendable que es ir a ver esta película. Ahí estamos viendo el cartel. Ese cartel, esa fotografía es tuya. ¿Dónde fue tomada? Esa cartel fue en la primera localización que hicimos, que fue en Noruega, en la parte alta de Noruega, un pueblo que se llama Finse. Fue una experiencia brutal porque era una lucha constante no solo contra un horario que permitía muchas horas de luz, con lo cual rodábamos mucho, sino que además los elementos eran terribles. Rodábamos a -10 con unas ventiscas del carajo, pero fuimos a buscar lo que encontramos realmente. ¿Aprovechaste luego para hacer fotografías que te puedan servir para otro tipo de exposición? Claro, claro. ¿Sí? ¿Tienes material ahí? Siempre utilizo eso como excusa. Cualquier trabajo me da la excusa para después desarrollar otro tipo de derivaciones más personales que uno ejecuta con la cámara en la mano siempre se aprovecha eso. Isabel Coixet, ¿qué opinión te merece? Isabel Coixet la respeto muchísimo. Ya me gustaban muchas películas de las que había hecho antes. Yo ya había visto casi todas, si no todas las películas que había hecho, y la experiencia con ella fue estupenda, porque el trato, ya te digo, en el tête-à-tête, como se suele decir, es fantástico. A pesar de que la tensión dramática del relato que se estaba contando en esta película condicionaba incluso los estados de ánimo de la mayor parte del equipo, porque era una tensión muy grande. Y aún así, la relación era estupenda. Cuando decíamos corten, éramos un equipo con mucha fraternidad, y además, en las condiciones en las que estábamos en Noruega, ni te cuento, todos hacinados en pequeñas casitas, rodeados de nieve, de viento y de frío por todo el mundo. Como esquimales, ¿no? Como esquimales. ¿Qué te iba a decir? Me comentabas que el rodaje no solo fue en Noruega, sino que también fue en Tenerife, pero también en Bulgaria. ¿Qué parte de la película se grabó en Bulgaria? La idea era que cuando tú haces una producción de esta magnitud, es una coproducción de muchos países, es una gran película con un gran presupuesto, con grandes actores,
hay que repartirse un poco las energías y las localizaciones. Noruega era un poco la idea de sacar todos los exteriores que queríamos sacar del Polo Norte. Bulgaria fuimos a hacer todos los interiores en unos grandes estudios de cine que ahora tienen una pujanza enorme, los Boyana Studios. Ahí estuvimos casi 2 meses y terminamos con los interiores del iglú en una maqueta que se hizo en Tenerife en unos estudios en Santa Cruz. Entiendo por las fotos, ¿no? Por ejemplo, maquillaje, estamos hablando de una superproducción. Una gran producción. Pero porque aquí esto, al participar en los Goya, entiendo que tiene que tener una parte del capital es español o la productora. La gran productora, la gran producción, la gran parte, la mayor parte de la tarta es Ariane Garoe, que es Andrés Santana, y Mediapro, que es Jaume Roure. Y después, claro, hay participaciones que tienen que ver con los lugares donde se localizó la película y con la procedencia de los actores. Siempre se involucran, digamos, incentivos productivos de otros países. Y Leandro, ya que te tenemos aquí, y brevemente si quieres comentar alguna foto, pero también para la gente, para hacer de gancho, ¿de qué va la película? ¿Quién quiera verla? Mira, la película tiene una sinopsis muy clara. Es la historia del colapso personal, físico, psicológico del personaje de Juliette Binoche, ¿no? Que va en búsqueda de su marido, que es Piri, el conquistador del Polo Norte, y quiere estar ahí justo cuando él vuelva después de clavar la bandera de esa conquista. Se sitúa a principios del siglo XX y ella es una señora de Nueva York, muy burguesa, y se encuentra con todos los elementos en su contra, en todos los sentidos. Colapsa en todos los sentidos, y la historia de ese colapso, con una tensión interpretativa y narrativa, como yo no he visto pocas veces, es lo que te cuenta la película. El final tiene, incluso en la narración, tiene muchos giros, el guión, que te atrapan y que de repente te sorprenden y te vuelven a resetear en la tensión dramática de la película. Y para mí es una película de lo más recomendable. A la vista está que tanto en crítica como en público estos 9-10 días que lleva en cartel está funcionando. Y yo espero que siga funcionando. Estoy deseando que llegue a Lanzarote, porque ya sé que ha estado anunciada en los trailers este fin de semana, ya lo estaban anunciando como próximamente estrenado. El estreno. Y pronto se podrá ver aquí también. ¿Tú ya la has visto, la película entera? Sí, claro. Yo la vi porque se mandó a la Berlinale, al Festival de Berlín, una primera copia que abrió el festival, nos llamaron al equipo para verla. Después de una serie de críticas que fueron bastante lógicas, se hizo un recorte del metraje, un cambio en la narración, quedó una película mucho más redonda y la vimos justo antes del estreno, también nos invitaron a parte del equipo. Y después también fui al cine a verla y pagué mi entrada y aporté mi parte del sueldo también en la taquilla, ¿no? Eso está bien. Ya para dejar de lado la película Nadie quiere la noche, a la película que nos estamos refiriendo, tema de las candidaturas, lo decía en la introducción porque me lo dijiste tú, son 16 precandidaturas a los premios Goya. Entiendo que esta cantidad no es normal, o sea, este número de precandidaturas suele ser, o sea, va a ser casi, ¿se puede decir que vaya a ser la película del año? Normalmente de las precandidaturas a las candidaturas siempre hay un recorte, siempre hay una especie de... sí, una disminución, claro. Vamos a decirlo así. Pero indudablemente es de las que más precandidaturas tienes. No sé si será la película del año, será una de las grandes películas y tendrá un eco mediático en premios probablemente notable. También te digo que compitiendo como se compite con 8 apellidos catalanes o otras grandes producciones en España, pues será difícil. Pero insisto, el público es el juez más soberano, más allá de los premios, y yo creo que será justo con la película. Vale. Ya para dejar esto, antes lo decía, pero ahora sí que lo vamos a dejar. Estamos viendo este making of que también es hecho por ti, porque hay uno, ¿no?, que es, no sé si el oficial o... El mismo, yo hice todo el making of. ¿Sí? Sí. Esto es una piecita que hicimos, digamos, pues casi a mitad de rodaje, que se hizo para la distribución, para empezar a pildorizar un poco la comunicación de la película, y se hizo con extractos de grabaciones que hice yo, tanto en Noruega, ahí se ve, en los Altos de Finse, como ya los primeros días de rodaje en Bulgaria. Ahí se ve perfectamente no solo la belleza espectacular de ese paisaje en el que estuvimos trabajando durante 2 semanas, sino que además las condiciones y lo que además a nivel fotográfico y estético ofrecía, que realmente hizo muy fácil el trabajo del director de fotografía, de los que trabajábamos en cámara y en fotografía, porque por sí solo, solamente con abrir el ojo y abrir un ojo y cerrar otro, ya tenías una belleza, un paisaje y un encuadre maravilloso. Sí, en este lado, pues mira, suerte que has tenido tú. Tenía pensado preguntarte una serie de cosas, pero voy a enlazar con el tema de Madrid y después ya volvemos a temas de exposiciones. Claro, lo digo el tema de Madrid porque tú has, bueno, no sé si hay gente que dice la teoría de que para, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, del cine, hay que ir a Madrid,
uno podrías haberte desarrollado viviendo aquí en Lanzarote, en Las Palmas? Yo no quiero hacer generalizaciones de ningún tipo, sí puedo hablarte de mi experiencia. Yo me fui a Madrid, como tú bien sabes, muy jovencito, a estudiar sociología, soy sociólogo también, pero me di cuenta que realmente el suelo es más fértil, el horizonte es más ancho, y todas las metáforas que queramos utilizar para completar profesionalmente a cualquier tipo de vocación o de iniciativa, indudablemente, claro que en Madrid tienes todo eso mucho más fácil. No sé si quedándome aquí hubiese tenido las mismas oportunidades, hubiese tenido cosas muy distintas, a lo mejor mejores o peores, pero yo creo que sí, que todo el que tenga oportunidad de salir debería salir, sea Madrid, sea Barcelona, sea más lejos. Realmente ensancha la mirada, ensancha el alma, ensancha el espíritu y ensancha indudablemente las posibilidades de triunfar en un trabajo. Más en este, donde hay tanta competitividad, donde a nivel creativo hay mucha gente con mucho talento y yo perfectamente sé en qué liga juego en ese sentido en Madrid, en todos los espacios fotográficos que trabajo. Hombre, yo cuando he ido a Madrid, bueno, no sé si la gente que esté viendo la entrevista, los que nos conozcan, saben que somos amigos. En este caso, he ido por tu casa. Que tú eres amigo mío, yo no sé si tú... Un poco amigo. En tu casa me ha llamado la atención, siempre ha habido como una canariedad dentro de Madrid, que incluso ha derivado luego en el proyecto Reina 39 y todo eso. Sí. ¿Cómo estamos los canarios allí? ¿Se nos toma en serio? ¿Hay un nivel que pueda decir que estamos bien? Claro. Hombre, más allá de los clásicos clichés que siempre se nos atribuyen, de aplatanados, etcétera, y somos gente relajada, que podíamos haber hecho el anuncio de Malibú nosotros y no en el Caribe, más allá de esas boberías, yo tengo la sensación de tener una estupenda estima profesional y consideración por parte de la gente con la que colaboro, con la que trabajo, con la que comparto el estudio de Reina ahora, y más allá de eso, todos esos azares que hicieron que durante unos años determinados en ese ya mítico edificio de la calle Reina coincidiéramos tantos buenos amigos de Canarias que nos dedicáramos al arte y coincidiéramos además de una manera muy voluntariosa en proyectar una historia como la que hicimos, que era durante 10 años pues organizar happenings artísticos coincidiendo con Arco, de exposiciones de artistas canarios que traíamos artistas de Lanzarote, de Gran Canaria, de Latinoamérica, sobre todo ese era el leitmotiv, de darle visibilidad, dejamos de ser artistas por unos días para convertirnos en agentes culturales. Eso trascendió el hecho de que fuéramos una serie de tipos jóvenes y trascendió el hecho de que éramos canarios, porque conseguíamos además muy hábilmente buenos patrocinios, buenas colaboraciones, siempre había una bebida espirituosa que conseguíamos convocar para que nos hiciera más adornado el happening. ¿Y el Reina 39 ahora qué es, Leandro? Porque ha cambiado un poco, ¿no? Sí, hombre, claro, las mutaciones son necesarias, pero además porque han venido obligadas por las circunstancias. Yo mantengo y sostengo, y digamos que la estabilidad contable del estudio se mantiene porque lo he reformado. He eliminado la parte de plato fotográfico, he prescindido de eso, ahora si necesito un plató lo alquilo. Y lo que he puesto es una especie de oficina compartida en la que tengo gente trabajando allí, un equipo de gente estupenda, cada uno se dedica a una cosa muy distinta, incluso se complementan en algunos proyectos, en algunas cosas. En el tercero siguen viviendo algunos buenos amigos, Karina Beltrán, Pipo Hernández, Santiago Palenzuela, etcétera. Nos vemos, tenemos una buena convivencia y estamos hablando de rescatar el proyecto de Reina 39, de los happenings artísticos, para ver si en 2016. Lo que pasa es que ahora cada uno está un poco más mezclado. Ya que te tengo aquí, también aprovecharte tú también. O sea, que quien quiera también ir a Madrid, a lo mejor, ¿no? Buscar un sitio donde, ¿no? Donde trabajar, claro, indudablemente. Además, tenemos vacantes ahora. Por favor, aparezca aquí debajo del... Vale, luego les pasamos la dirección y el teléfono. El tiempo se nos va a ir y no quiero terminar la entrevista sin hablar de lo que quizás ha sido... Esta quizás fue la exposición quizás más importante hasta este momento. Indudablemente. Se llama Traveling, Ficciones, claro, en el camp de Gran Canaria, de Las Palmas. Esa fue la mejor, probablemente la mayor oportunidad que yo tenía a nivel artístico. Yo venía haciendo muchas exposiciones, participando en muchas bienales, haciendo muchísimas colaboraciones artísticas, tenía mi galería que funcionaba en Madrid y el hecho de poder hacer una gran exposición individual en uno de los que yo creo que es de los 8 mejores museos de España, el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas, para mí fue como diríamos futbolísticamente, un golazo. ¿Tenía una unidad temática? Es una síntesis de mi trabajo artístico que son relatos e imágenes. Son, digamos, una narración verbovisual, como dijo una crítica en un periódico. Hago fabulaciones, escribo pequeños cuentos o cuadernos de viaje que los ilustro con fotografía
o me traigo fotografías a otros relatos previamente no escritos, ¿no? Entonces, esa es mi motivación a nivel artístico, coser palabra con imágenes y después resignificarlas o ofertarlas y de repente que se cuelen en las paredes, que después veremos qué resultado tienen. Cuando estrenaste o inauguraste esto en Las Palmas, hablamos y parecía que podía haber venido esta exposición aquí a Lanzarote y sin embargo... No, yo quise que viniera, porque para mí Lanzarote, evidentemente, tú lo sabes bien, siempre tengo las mayores ganas de volver a exponer. Yo expuse aquí hace bastantes años en la ya extinta Galería de Arte de Puerto Calero, que hicimos una exposición hace ya 2007. Después hice alguna exposición en la Casa de la Cultura, colaborando con el Castillo de San José. Y después es verdad que no he vuelto a participar en nada. También es verdad porque yo he estado mucho más concentrado en proyectos fuera, igual que ahora estoy concentrado para un proyecto mucho más afuera. Y la idea es, cuando hice esta exposición, que me parecía de una dimensión y de una entidad, y además con unas colaboraciones, el mejor crítico de fotografía de España escribe en el catálogo, Rafa Doctor, el antiguo director del MUSAC, el texto del comisario, la entrevista de Alexis Ravelo, que es un escritor notable, buen amigo mío, que me hizo una entrevista estupenda, y el material que está en el catálogo y el que estaba en las paredes. Yo quise, y de hecho no pierdo la esperanza, de poder traerlo a Lanzarote en cuanto se pueda. Buscaremos, porque no siempre depende de las ganas de uno, sino de, digamos, generar alianzas institucionales, político-privadas, etcétera, y me encantaría traerla. De hecho, gran parte de la exposición, parte de las piezas se han vendido, otras están en un almacén y otras están viajando por ahí. El Cabildo de Gran Canaria ha comprado la serie de los faros de Canarias y la está circuitando por toda la isla, por todos los pueblos. Y esa la muestras tú, das como una especie de conferencia o algo así, te he visto. Me han llamado y además es muy divertido porque además a nivel pedagógico, hablar con niños, colegios, etcétera, estamos dando charlas sobre los faros, sobre la poética, sobre todo, del faro, del farero y la estética, ¿no? Y tienen mucho interés, ellos ven la fotografía de los faros desde el mar, entonces les cuento que me he ido a alta mar para sacar los faros desde el mar, que es de donde están hechos para ser vistos, y después fotografío el horizonte desde los faros. Entonces genero una especie de mirada enfrentada que después coso poéticamente con un relato y hay que explicarlo y es muy divertido, es muy divertido. Terminaremos con tus proyectos de futuro, pero antes sí quería hacerte un matiz, una pregunta, porque me acuerdo hablar con Rubén Acosta, fotógrafo también, y Rubén también, como tú, tiene una trayectoria, ha salido, pero al final también una vez me venía a decir un poco que al final también las bodas son importantes, por decirlo de una manera. Y luego que hay formas de hacer bodas y hay formas de hacerlas pues más creativamente, y también por otro lado de que Lanzarote puede ser un destino turístico de bodas. Yo no sé si eso cómo lo ves tú en tu sentido. ¿Crees que tiene ese futuro? ¿Crees que te has podido beneficiar de eso? No, yo te hablo de mi experiencia, que indudablemente tiene que ver con lo que acabas de decir tú. Y yo, como sabes tú y como sabe Rubén y tal, durante muchos años he estado haciendo muchas bodas en Lanzarote. Y no hay una cuestión de competencia, ni mucho menos, sino que realmente hace unos años éramos pocos los que nos dedicábamos a esto. Y la verdad es que Lanzarote es un territorio absolutamente potentísimo, por una cuestión paisajística indudable, de indudable singularidad, que cobra valor cuando empiezan a verse las fotos fuera. A mí me han llamado gente al estudio en Madrid, que es que he visto las fotos de la boda de esta chica o de este chico, no sé qué, me ha encantado. Claro, yo en Madrid tengo todo ese material y ellos ven unas fotos de repente en la Jeria o en el Malpaís de Masdache o en la roca volcánica de Timanfaya. Hay una serie de cosas que son indiscutibles y yo en ese sentido, vamos, el mérito que tienen fotógrafos como Rubén o muchos otros de los de aquí tiene que ver no solo con eso, sino con lo que cada fotógrafo aporta a su trabajo, que es la singularidad de su mirada. Hacer unas fotos de boda no solo consiste en hacer un clic, tiene mucho mérito, tiene un trabajo, tiene unas intenciones que tienen que ver con un lenguaje artístico, creativo, y la mirada se educa como se educan otras cosas. Y yo creo que esa singularidad hace que tu trabajo sea más potente, más visible y más pujante en todos los sentidos. Rubén lo es, sin duda. Y yo, que hago ya menos bodas, sigo haciéndolas porque indudablemente también es una fuente de ingresos que necesariamente un fotógrafo no puede prescindir de ellas. Yo en Madrid, en Lanzarote, en Gran Canaria, hago una serie de trabajos fotográficos que no son exclusivamente de cine, que no son exclusivamente de boda, no son exclusivamente de publicidad, no son exclusivamente editoriales, sino que son un poco de todo. El problema es que la gente creo que cada vez se casa menos.
ese problema. Yo creía que sí, pero no. A mí ya me han llamado para un par de ellas, ya tengo ya cerrada para este año, para este próximo año. Bueno, ya estamos ya terminando, encaramos la recta final. Proyectos, Leandro, ¿qué hay en el futuro? Que te puedo contar, hay una cosa interesante que es a nivel editorial, que es parte de la serie de los fotopretextos, que son fotografías con texto, que yo ahora mismo estoy exponiendo en Las Palmas, que cobren la entidad de un libro, que para mí es el producto de consumo, para mí el más asimilable en todos los sentidos. Y además me entusiasma mucho la idea de poder trasladar a las páginas de un libro todo lo que llevo años, porque son series abiertas, la de fotopretextos, trasladarlo ahí. A otro nivel, existe la posibilidad de hacer otra película a partir de principios del año. Como te dirían muchos actores y muchos directores, no puedo hablar del proyecto y tal, porque se me gafa y tal. Lo cierto es que no hay nada firmado, ni nada concreto. Pasa que los cantos de sirena apuntan a que sí, probablemente hay una buena película, una gran película en la agenda probable mía a partir de primeros de año. Ojalá sea así, ojalá pueda venir a contártela el año que viene, claro. Pues si lo haces, vendrás a contarlo, seguro que sí. Leandro, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Andrés. Gracias. Chao. Pues ya lo saben, Leandro Betancourt. Bueno, hemos hablado un poco de la fotografía, al final de cómo es la situación, de cómo es un lanzaroteño y gran canario, mitad y mitad. Viviendo en Madrid, también de la necesidad muchas veces de que se tiene que salir, pues si quiere jugar un poco en las ligas altas, ¿no? Aquí hoy Leandro, además de por sus exposiciones, venía un poco a hablar de esa película que ya se ha estrenado, que va a ser una de las películas del año de las películas españolas, sobre todo por sus candidaturas a los Goya. Estamos hablando de Nadie quiere la noche, esa película protagonizada por Juliette Binoche, en la que Leandro ha hecho la fotografía fija y el making of, y bueno, eso es bueno saberlo, porque si cuando se presente esa película, o cuando se está presentando, o cuando le premien, esa foto, por ejemplo, o ese cartel, que sepan que también es de un lanzaroteño. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.